Buenas noches, ¿cómo están, jóvenes? ¿Pueden escuchar ahí? Hola, hola. ¿Me confirman, por favor? ¿Sale el audio? Estoy un poquito fónico, si se escucha un poco baja mi voz, me disculpan, por favor. Hola, 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 hola. ¿Escuchan ahí? Hola, jóvenes, buenas noches. Ok, Roberto, gracias. Bien, conforme sus compañeros vayan entrando, vayan también mandando sus nombres por el chat, por favor, para el control de asistencia. Yo voy desmitiendo acá conforme van llegando los demás. Esta clase que tenía que ser presencial, pues por un tema de salud estoy optado por la clase virtual y a las siguientes clases vamos a hacer la presencial. Ok, bien, vamos a ver en esta oportunidad patología tiroidea, paratiroidea, perdón. Les dejé un video también en la plataforma acerca de justamente lo que es patología quirúrgica que tiene que ver con las paratiroides. El trabajo básicamente es hacer un comentario, ¿no? No, creo que no. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan, no? Bien. Sí, se le ha Ok, escuchado. gracias. No, entonces le decía que la actividad en plataforma es hacer un comentario en base a los a las cuestiones a los cuestionamientos que los hago ahí en el foro, ¿no? En base a lo que dice acerca de las patologías más prevalentes, la función en realidad de la glándula paratiroides, ¿no? Cuáles son las patologías más frecuentes y el tratamiento más adecuado en este caso, ¿no? Entonces, un comentario que tiene que ver con todos esos asuntos, ¿no? Y obviamente que tienen que asistir primeramente el video y luego hacer un comentario, ¿no? Es una actividad tipo foro, ¿ok? Bien. Entonces ahora vamos a ver algunos aspectos fundamentales justamente de ese tema, ¿no? De las glándulas paratiroideas, ya culminando con todo esto que hemos venido viendo en el anterior hito y ahora en el hito 4, ¿no? Vamos a ver entonces lo que es patología paratiroidea, ¿no? Bien, vamos a recordar como siempre que las paratiroides son glándulas, ¿no? Son glándulas pequeñas, por cierto, de forma ovalada, ¿no? En una cantidad de cuatro, o sea, dos pares de glándulas paratiroideas, ¿no? Que se encuentran localizadas adyacentes, aunadas prácticamente a lo que son los lóbulos de la glándula tiroides, ¿no? Pueden llegar a pesar este, desde 10 a 60 microgramos, con un promedio de 40 microgramos, y su funcionalidad, su principal función, será la producción de la hormona paratiroidea, ¿no? Que tiene que ver con la cual, a su vez, va a regular los niveles de calcio, principalmente calcio, y algunos iones más en el cuerpo humano, ¿no? Esa va a ser la principal función, entonces, de la glándula paratiroides, ¿no? Son pequeños, eh, son pequeñas glándulas situadas en los lóbulos de la glándula tiroides en número de 4, ¿no? Entonces, la hormona paratiroidea o la paratormona, abreviada como PTH aquí, ¿no? Es secretada por las células principales, ¿no? De las glándulas paratiroides, ¿no? Eh, las células principales se encuentran en la glándula paratiroides y estas
son las que van a producir hormona paratiroidea. En realidad, la hormona paratiroidea es un polipéptido de 84 aminoácidos, ¿no? Que puede llegar a pesar 99.5 kilodaltons, ¿no? La estructura misma de la hormona paratiroidea. Participa, como le decía, en el control del calcio y algunos iones como el fósforo principalmente, ¿no? Y participa en lo que es la remodelación del tejido óseo, ¿no? Viendo de a poco. ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción eh, de hormona paratiroidea? La disminución del calcio sérico, es decir, la hipocalcemia, ¿no? Entonces, niveles bajos de calcio va a hacer que se produzca hormona paratiroidea y esto a su vez va a hacer que se absorba o se mantenga, se nivelen los niveles de calcio en el organismo, ¿no? Ya sea a través de la reabsorción, evitando el filtrado glomerular. Vamos a ver más adelante cuáles son esos mecanismos que activa la hormona paratiroidea para poder normalizar los niveles de calcio en el cuerpo. Esta es una imagen, ¿no? Bueno, no es la mejor imagen, tampoco borrosa, de lo que es una glándula paratiroidea, ¿no? En ambos lóbulos de la tiroides. Generalmente tienen un color eh, más rojizo, como semejante al vino tinto, ¿no? Generalmente las glándulas paratiroideas y se ubican, como les decía, ¿no? En los tercio inferior y superior de ambos lóbulos, ¿no? Esta es la posición normal de las glándulas paratiroideas. Entonces, seguimos hablando acerca de la hormona paratiroidea. Le decía que es el principal regulador de los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo, ¿no? Es controlada por los niveles de calcio en la sangre, ¿no? Niveles bajos de calcio provocan un aumento en la liberación de la hormona paratiroidea, la paratormona. Eso hace que nivelen los mismos y por el contrario, los niveles altos de calcio van a inhibir su liberación. ¿Qué función? Eh, Además, es propia de la glándula paratiroidea. Sabemos que en la superficie misma de la glándula paratiroidea, ¿no? Funciona como un sensor que detecta, ¿no? Las fluctuaciones de calcio, ¿no? Y por ende la respuesta será la producción de hormona paratiroidea, ¿no? Cuando la concentración de calcio generalmente, sabemos que normalmente la concentración de calcio en sangre es de 10 microgramos decilitro, ¿no? Hasta 10 microgramos de su decilitro. Entonces, niveles superiores a este o niveles inferiores a este valor, que es lo normal, el nivel de calcio, la calcemia en la sangre, va a producir liberación de hormona paratiroidea, ¿no? Entonces, niveles, y estos, los niveles menores a 10 miligramos de decilitro, sobre todo cuando hay niveles menores a 6 microgramos de decilitro, es que va a producir un efecto multiplicador a nivel de la hormona paratiroidea, ¿no? O cuando los niveles sobrepasen, ¿no? Les decía, mayores a 11 miligramos de decilitro, se inhibe, ¿no? La liberación de hormona. Entonces, valores menores de 6 y valores mayores a 11 miligramos van a eh, afectar, ¿no? La producción
de hormona tiroidea. Es un cuadrito resumen, ¿no? Que nos muestra cómo funciona, ¿no? La glándula paratiroidea, dónde afecta, ¿no? Cómo es que normaliza los niveles de calcemia, por decir. Entonces tenemos aquí a la glándula tiroides, las paratiroides, el número de 4. Les decía cuando los niveles de calcio están bajos, ¿no? Se libera, aumenta la producción de paratormona y eso hace que, ¿no? Los niveles de calcio en la sangre se estabilicen, ¿no? Vuelvan a subir. ¿Cómo es que afecta? ¿Qué es lo que va a producir la paratormona? Va a permitir la reabsorción de calcio a nivel del tejido óseo, va a evitar la filtración de calcio a nivel renal, ¿no? Va a aumentar la producción de vitamina D, principalmente esta molécula que hace que la reabsorción de calcio sea mayor, sea más. De esa manera va a subir los niveles de calcio en el suelo, ¿no? Y esto tiene un efecto de retroalimentación negativa, ¿no? Hacia la glándula paratiroides misma, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Los niveles bajos de calcio son detectados por la paratiroides, esto aumenta la producción de la paratormona, ¿no? Y los mecanismos para poder nivelar, digamos, para poder subir los niveles de calcio en sangre son a nivel del hueso, produciendo la reabsorción de calcio, a nivel renal, ¿no? Evitando una filtración de calcio, y a nivel intestinal, promoviendo la absorción de calcio a través del aumento de la vitamina D, ¿no? Todo esto hace que los niveles de calcio vayan normalizando, ¿no? Y de esa manera, pues, regula la calcemia, ¿no? Y entonces vamos a tener algunas patologías que tienen que ver justamente con la disminución de la hormona paratiroidea como el aumento de esto, ¿no? Entonces vamos a tener patologías de hiperparatiroidismo y patología de hipoparatiroidismo, ¿no? Vamos a empezar con las patologías de hiperparatiroidismo que pueden haber primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver cuando hablamos de cada una. Entonces, vamos a Doctor, empezar. Sí, adelante. disculpe, su micrófono está sonando y no se escucha bien. A ver, deme un minutito, voy a volver a reconectar. Un minutito. Claro. Hola, ahora sí, ¿me escucha mejor? Hola, hola. Sí, Sí, ahora sí, ahora doctor. mejor. Ok, bien. Entonces, el paratiroidismo primario tiene que ver con patologías en las cuales los niveles de paratormona van a estar elevados, ¿no? La incidencia del hipoparatiroidismo primario es de un caso por cada 1000, o sea, son patologías ligeramente infrecuentes, ¿no? Es más prevalente en mujeres, en ustedes, ¿no? En relación en caso de los hombres, 1 por 1000, y en caso de las mujeres, 2 a 3
por cada 1000, ¿no? Eh, la incidencia puede aumentar después de los 40 años, ¿no? Tanto las patologías de tiroides como las paratiroides, le decía, se van incrementando en la cuarta edad, quinta, sexta, ¿no? Hay algunas condiciones como la menopausia, ¿no? Que hace que sea más frecuente en las mujeres de 58 años. Las causas, principalmente en el hiperparatiroidismo primario, tienen que ver con la formación de adenomas, ¿no? Es decir, el crecimiento desacelerado de las glándulas paratiroideas, ¿no? El 80% entonces de las causas primarias es dado por los adenomas solitarios y también adenomas dobles en un 10%, ¿no? Entonces la principal causa del hiperparatiroidismo primario serán los adenomas, ¿no? Ojo con ese dato, tiene que estar bien claro. ¿Qué síntomas va a producir el hiperparatiroidismo primario? Va a repercutir a nivel de tejido óseo y fibroso, ¿no? Produciendo ostitis, fibrosa quística, ¿no? Que está errado acá, es una palabra separada. Puede producir nefrolitiasis, es decir, la precipitación del calcio a nivel renal, produciendo, ¿no? Litiasis renal, ¿no? La reabsorción, ustedes recuerden que cuando la hormona paratiroidea está aumentada, va a haber una mayor reabsorción de calcio a nivel del tejido óseo, por lo cual los pacientes están propensos a sufrir fracturas patológicas, ¿no? Es decir, fracturas en las cuales no hay antecedente de trauma, ¿no? O de contusión, ¿no? Son fracturas patológicas, ¿no? También va a haber un poco a nivel de alteraciones a nivel neuromuscular, ¿no? Situaciones de hipercalcemia pueden producir repercusiones a nivel cardíaco y de esa manera ser mortales, o repercutir también a nivel gastrointestinal con la formación de úlceras pépticas, ¿no? Dentro de este cuadro clínico, principalmente la nefrolitiasis y las fracturas patológicas son las más frecuentes. También hay algunos síntomas que se presentan en menor frecuencia o pueden pasar como desapercibidos, o el llamado la etapa asintomática, ¿no? Que tiene que ver con fatiga, debilidad muscular, ¿no? Alteraciones como la depresión, la polidipsia, poliuria, constipación, mialgias, ¿no? Entre algunos síntomas menos frecuentes. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico del hiperparatiroidismo primario? Recordemos que la principal causa es la formación de adenomas, ¿no? Que va a incrementar los niveles de paratormona. Por lo tanto, estos van a estar elevados, ¿no? La paratormona estará elevada en el suero, ¿no? Independientemente de los niveles de calcio, ¿no? Por otro lado, los iones de fósforo estarán disminuidos. Puede haber repercusiones a nivel renal, produciendo insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, y algo que es importante también, hay que tomar en cuenta, les decía, es esa reabsorción de tejido óseo, ¿no? Que hace que los huesos sean frágiles, por lo tanto, la densitometría ósea, ¿no? Va a ser importante en el diagnóstico porque justamente nos va a mostrar esos niveles bajos de calcio, esa descalcificación de los huesos, ¿no? Va a ser posible vamos a poder valorar eso gracias a una densitometría ósea. De igual manera, la excreción de calcio urinario en 24 horas, ¿no? Les decía que uno de los mecanismos que tiene la paratormona de poder reabsorber calcio es a nivel del filtrado glomerular, ¿no? Evita la filtración de calcio, ¿no? Por lo tanto, niveles elevados de paratormona hace que el calcio urinario sea más frecuente, ¿no? Algunos estudios de imagen,
¿no? Podemos solicitar desde una ecografía, una ultrasonografía o ecografía, ¿no? Que va a tener una sensibilidad entre 65 y 85% de sensibilidad, sobre todo cuando las glándulas son de gran tamaño, ¿no? Eh, Puede haber algunas dificultades cuando el paciente tiene cuello corto o es un paciente obeso, ¿no? Algunas dificultades que pueden tener para realizar la ecografía. Obviamente que nos va a informar de la morfología de las glándulas paratiroides, por lo tanto va a ser un estudio fundamental para detectar los adenomas principalmente, ¿no? De igual manera tenemos alguna otra prueba de imagen como es la tomografía contrastada, ¿no? Tiene una sensibilidad del 46-87%, sobre todo para detectar crecimiento de la glándula intratorácica y obviamente también de las glándulas paratiroides que se manifiesten, ¿no? En el mediastino anterior, es decir, que se adentren en el tórax, ¿no? En esos casos eh, va a ser muy difícil hacer una ultrasonografía, por lo tanto una tomografía nos va a dar mayores detalles. Algunos otros estudios de imagen, como la resonancia magnética, nos ayuda a ver glándulas ectópicas, es decir, en lugares eh, menos anatómicamente frecuentes, ¿no? Pruebas con material radioactivo, como el Tecnesio 99, ¿no? La prueba se llama el Ciestamidi, que también es un estudio de imagen que nos ayuda a detectar sobre todo los adenomas, porque les decía que es la principal causa del hiperparatiroidismo primario, ¿no? Entonces estas son pruebas un poco ya más especializadas. ¿Cuándo va a ser quirúrgico? ¿No? ¿Cuándo vamos a optar por la cirugía? ¿No? ¿Cuándo vamos a ver que ese paciente tiene que operarse? ¿No? ¿Cuáles son los criterios para poder decir que un paciente debe ser sometido para resección de glándulas paratiroideas? Principalmente con los niveles de calcio sérico estén mayor a 1 miligramo por encima del rango de referencia, ¿no? Esto también lo van a ver en el video que les dejé, ¿no? Así hincapié en esto. Y dice que niveles mayores a 1 miligramo por encima del rango de referencia, que es 10 miligramos de cilitro, les decía, ¿no? Los valores normales de calcio son hasta 10 miligramos de cilitro. Entonces, pacientes que tienen mayores a 11 miligramos de cilitro serán candidatos a una cirugía, ¿cierto? Otro parámetro es cuando la excreción urinaria de calcio supere los 400 miligramos en 24 horas, ¿no? También es eh, otra indicación para cirugía. Cuando la depuración de creatinina, eso tiene que ver ya con un poco la función renal, ¿no? La insuficiencia renal, ¿no? Cuando está afectando ya la función de otros órganos como el riñón, y afecta principalmente la depuración, ¿no? De creatinina. Entonces, cuando está afectada en un 30%, sea también candidato a cirugía. O pacientes con huesos muy frágiles, ¿no? Como la osteoporosis, ¿no? La degeneración de los huesos. Eh, y pacientes que no puedan llevar algún tratamiento médico adecuado, ¿no? En esos casos también se va a indicar una cirugía de resección, en este caso de las hormonas paratiroideas. Son imágenes de lo que les decía, el cetamidi, que son marcadores iónicos, ¿no? Como el Tecnesio 99 que utilizamos para valorar la función de la glándula paratiroidea. Como ven ahí, ¿no? El punto rojito es donde justamente está la hormona paratiroidea. Y estas pruebas de marcadores radiológicos se utilizan justamente para ver eso, ¿no? La función de las glándulas. Lo mismo pasaba en la gammagrafía, cuando hablamos de la tiroides, ¿no? Les decía que el yodo 131 es un yodo que se utilizaba para medir la funcionalidad, para medir la capacidad de captación que tiene
los diferentes diferentes glándulas, ¿no? Entre otros, el tratamiento médico, ¿no? Será en base a principalmente reposición del calcio, ¿no? Para algunos medicamentos como el Cinacalcet, que son medicamentos ya con nombre comercial, se puede hacer el uso de estrógenos, ¿no? Bisfosfonatos, ¿no? Entonces, este es el tratamiento, eh, digamos, paliativo médico, porque recuerden que en este caso la principal causa, ¿no? del hiperparatiroidismo son los adenomas, y en la mayor parte, ¿no? de las adenomas siempre es quirúrgico. Y entonces, como se reseccionan las hormonas paratiroideas, ¿no? Vamos a entrar en un cuadro de hipoparatiroidismo y hay que reponer eso, ¿no? Esos niveles de calcio con calcio externo, ¿no? Principalmente, o vitamina D, que es la que hace mayor la reabsorción de calcio a nivel intestinal, ¿no? Entonces, como un tratamiento posterior a la cirugía paliativa. Algunos estadios, como llamados los crisis de hipercalcemia, ¿no? Eh, Esto tiene que ver generalmente, debemos realizar un tratamiento pronto, ¿no? Se convierte en una emergencia, las crisis hipercalcémicas. Debemos tratar de hidratar al paciente, ¿no? Fomentar o de alguna manera eh, lo que es afectar la filtración del riñón utilizando medicamentos como la furosemida que hacen que la filtración glomerular se mantenga para obtener niveles bajos de calcemia, ¿no? Les decía que los niveles elevados de calcemia pueden producir alteraciones cardíacas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reducir esos niveles, ya sea hidratando al paciente, ¿no? Soluciones de hasta 1 litro por 4 horas, eh, aumentar la filtración glomerular utilizando furosemida, ¿no? Algunos otros medicamentos como el bifosfonato, ¿no? Uno de los cuales es el soledronato en razón de 4 miligramos intravenosos por 30 minutos, ¿no? Son manejos de emergencia en el caso de niveles altos de calcio en sangre, ¿no? Hipercalcemia. Tenemos también, siguiendo con las patologías de hiperparatiroidismo, tenemos el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Tiene que ver sobre todo con la disminución, ¿no? de la función renal, ¿no? Lo que produce una menor excreción de fósforo, ¿no? Y por ello la retención del mismo, y esto va a tener un efecto, ¿no? a nivel de la hormona paratiroidea, y obviamente un incremento de la masa glandular, ¿no? Y esto va a producir disminución de calcio, ¿no? Para disminuir el calcio ionizado, disminución del calcitriol, ¿no? Que es la vitamina D, y lo cual va a empeorar, ¿no? El cuadro se hace más agudo, ¿no? Y entonces todo está originado, como se dan cuenta, a nivel de la función renal, ¿no? Entonces el hiperparatiroidismo secundario tiene que ver con una alteración, ¿no? en la filtración glomerular, ¿no? Que hace que se retenga el fósforo, y eso desencadena un incremento de la hormona paratiroidea, ¿no? Produciendo hiperplasia, aumento de la glándula misma, con el subsecuente disminución de calcio, de vitamina D, y lo cual empeora el cuadro, ¿no? Se hace como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, en el hiperparatiroidismo secundario vamos a tener una hiperfosfatemia, ¿no? Se decía que debido a la disminución de la filtración glomerular, el fósforo va a estar aumentado, ¿no? Eh, Vamos a ver que el calcitriol va a inhibir lo que es la hormona paratiroidea, ¿no? Y esta disminución eleva, ¿no? Produciendo una insuficiencia renal crónica, ¿no? Le decía, empieza como un círculo
vicioso que va a afectar más aún, ¿no? Va a ir afectando de a poco, va comprometiendo de a poco la funcionalidad renal, ¿no? La filtración glomerular principalmente. Y, como les decía, resultado de esto, hay una disminución en la absorción de calcio ionizado a nivel intestinal, empeora la hipocalcemia y aumenta la paratormona y así sucesivamente, ¿no? Se va formando este círculo que explica un poco la fisiopatología del hipoparatiroidismo secundario, ¿no? A partir de una lesión renal, ¿no? Eso quede claro. El tratamiento será preventivo, administración de vitamina D, ¿no? Administración de calcio, en los casos que la hipercalcemia sea grave, ¿no? En cuadros muy graves o crónicos, podemos recurrir al tratamiento quirúrgico, ¿no? Y por otro lado tenemos el hipoparatiroidismo, ¿no? Los cuales los niveles, ¿no?, de hormona paratiroidea estén disminuidos, lo que va a cursar con cuadros de hipocalcemia en este caso, ¿no? No de hipercalcemia, de hipocalcemia, produciendo un incremento a nivel de la irritabilidad neuromuscular, ¿no? Esto se va a manifestar con tetania, ¿no? Esa contracción muscular, signo de Trousseau, de Chevostek, ¿no? Que se desencadena cuando se percute el macetero, ¿no? Ese es el signo de Chevostek, o el de Trousseau, que se desencadena cuando uno utiliza el manguito para tomar el manguito del tensiómetro, ¿no? Puede exacerbar los niveles de hipocalcemia y producir esa contracción muscular, ¿no? Otros signos, síntomas como las parestesias, el laringoespasmo, también la hiperreflexia, ¿no? Entre otros las convulsiones, ¿no? Alteraciones a nivel de lo que es la conducción, ¿no? Lo que es la conducción cardíaca, ¿no? Se va a manifestar con una onda QT prolongada, ¿no? Va a haber calcificación, ¿no? De los cartílagos, la condrocalcinosis que se denomina. Puede haber calcificación también de los ganglios basales, ¿no? Entonces todo esto son signos, síntomas característicos del hipoparatiroidismo, ¿no? Es decir, el otro extremo de, el, de las enfermedades crónicas, ¿no? Bien. La principal etiología del hipoparatiroidismo es la postquirúrgica, ¿no? La principal causa. Cuando tenemos que hacer una tiroidectomía total, ¿no? Por un bocio, o por un bocio grave, ¿no? Por un bocio intratorácico, ¿no? Cuando hay una resección de toda la glándula tiroides, ¿no? Y con ella también reseccionamos las glándulas paratiroideas, ¿no? Vamos a desencadenar un cuadro de hipoparatiroidismo, ¿no? Entonces, el posquirúrgico es la principal causa, ¿no? O con eso, pregunta de examen también. Dentro de la segunda causa están las enfermedades autoinmunes, ¿no? Enfermedades de tipo idiopático, algunas enfermedades genéticas también. Puede haber agenesia, es decir, la falta de la formación de hormonas de las glándulas paratiroides. Algunas enfermedades menos frecuentes, como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, ¿no? O también patologías que tienen que ver con el depósito de algunos metales, como el aluminio, el yodo 131, o las glándulas paratiroideas pueden ser el blanco de neoplasias, ¿no? Las metástasis en las neoplasias también. Entonces, todos esos pueden cursar con un cuadro de hipoparatiroidismo. Vamos a salir y vamos a volver a entrar por el mismo link antes que nos corte la sesión, ¿ok? Salimos y entramos, ya estamos en la parte final casi. Entonces, salimos y entramos por el mismo link.